Bueno, lo que yo quería plantear era, la pregunta sería ¿para qué sirve la patrimonialización de un espacio agrario? Y esto me voy a centrar en lo que son los SIPAM. Sé que hay un SIPAM al menos en Chiloé, aquí. Sí, en el norte, en la zona cordillerana de Huachi. También hay Alto algunos. Biobío, Alto Biobío, toda la zona cordillerana está... También es como SIPAM. Sí, sí. Es bueno, ahora lo explicaré brevemente, pero es un invento que se saca de la manga determinadamente la FAO, a imitación, o bueno, no diría tanto como imitación, pero sí, siguiendo la senda de la UNESCO, de su catálogo de patrimonio material e inmaterial, ¿no? Y que formalmente es una mirada a la patrimonialización muy vertical, en principio, aunque hay gente de la FAO muy interesante que le intenta dar la vuelta, y en este caso, por ejemplo, le da la vuelta, pero en principio, digamos, quien pide o quien solicita un SIPAM, que un espacio sea considerado, pues bueno, como SIPAM, ahora veremos lo que es, pues es el Estado, y es el Estado el que decide, esto va a ser SIPAM, ¿no? En principio es esta la idea, y por lo tanto hay un elemento muy verticalista. Yo lo que conocía antes del SIPAM del que ahora trabajaré, del que ahora hablaré, era el SIPAM que se había establecido entre Cusco y el lago Titicaca, al sur del Perú, que es la zona más turistificada o la más turística del área andina, y a lo mejor es el circuito turístico más importante o más visitado de Sudamérica. Y es el Estado el que decide en determinado momento, venga, aquí vamos a establecer un SIPAM como una estrategia de diversificar los servicios turísticos o la oferta turística de este territorio, ¿no? A la población indígena le vino del cielo, dijo, bueno, pues no sé yo, vale, seremos SIPAM, y se acabó lo que se daba, no hay mucha más historia. Esto lo trabajó precisamente una compañera, Beatriz Pérez Galán, tiene algún artículo sobre cómo funcionó el SIPAM de esta área del sur del Perú. Pero yo de lo que voy a hablar es de otro diferente, de uno que se da en el norte de Ecuador, en una zona donde llevo trabajando 15 años, bueno, más de 20 años ya, un cantón que se llama Cotacachi, de población, bueno, la zona donde se establece lo que se llamará SIPAM Chacra Andina es de población mayoritariamente quichua, población indígena, aunque hay población mestiza también, por ahí. Ya lo veremos, pero bueno, brevemente, aunque no le daré muchas vueltas porque yo creo que lo conocemos, que es el SIPAM. Ahí hay algunas zonas, este mapa a lo mejor está un poco desactualizado de dónde se encontraban algunos SIPAM, o del número de SIPAMs que había. La cuestión es que, por algunas razones que desconozco, que me imagino, pero que desconozco, hay un montón de SIPAMs en el sureste asiático, una buena cantidad en Europa, pero en América Latina hay relativamente muy pocos. Y en determinado momento en Ecuador crearon dos, uno en la zona de la selva y otro del que yo ahora trabajaré. Y en principio, bueno, es un catálogo que sale a inicios de los años 2000, y leo la definición, ¿no? Los SIPAM son agroecosistemas habitados por comunidades que viven en una relación intrínseca con su territorio. Son sistemas resilientes, caracterizados por A, una biodiversidad agrícola, B, conocimientos tradicionales, culturas y paisajes invaluables, C, gestionados de manera sostenible por agriculturas. Por tanto, digamos que el SIPAM lo que agrupa es un determinado paisaje agroecológico, porque tiene que ser sostenible, y donde se dan prácticas de eso que se llama ancestrales, que la población indígena aquí en este caso utiliza ese concepto, yo creo que legítimamente, a sus intereses, pero ya sabemos que uno de los problemas que tenemos los antropólogos es definir qué es un indígena, lo que vemos y no lo deseamos, y yo creo que hacemos el tonto, porque esta gente lo tiene bien fácil, ¿no? ¿Qué es un indígena? Pues es un señor que hace cosas ancestrales, ya está, no tiene mucha más... Pero bueno, esto de la ancestralidad es bastante peculiar, ¿no? Este es un pequeño mapa de la parte, bueno, es un mapa de donde se encontraría el SIPAM Chacra Andina. Vuelvo a repetir que está en un cantón, es un cantón bastante, que va desde los 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 5000,
hay zona tropical, bueno, es de una variedad extrema. Pero la zona donde... y hay población, en la zona tropical sobre todo población mestiza, pero donde se establece la chacra andina es en la zona andina, propiamente, donde la población es mayoritariamente indígena. Son unas 45 comunidades, algunas de las comunidades sí que podemos encontrar campesinos mestizos, pero bueno, mayoritariamente son indígenas quichuas, con una capacidad organizativa muy fuerte. Tiene una organización que se llama la UNORCAC, que es referente a nivel de todo el estado, y estamos hablando de un cantón rural, allá, no diría perdido, porque está relativamente cerca de Quito, pero que no tendría que tener el papel social y político que tiene si no fuese por esa capacidad que tienen de organizarse. En relación a los colores, y eso es un poco importante, la parte amarilla es lo que sería propiamente la chacra andina, ¿vale? La parte verde es zonas de páramos y entra dentro de un parque nacional, y la parte marrón, morado, bueno, la morada serían las zonas urbanas, y la marrón son haciendas. Yo creo que este mapa, que es el que presentaron el pliego, la UNORCAC, esta organización de la que hablaba, el pliego a la FAO, es un mapa un poco falseado, es decir, porque yo he ido con este mapa un poco más detallado, no este así, caminándome y pateándome todo eso, y habían zonas que en el mapa me salían amarillos y en realidad eran bastante marrones, pero bueno, no tiene mayor importancia, siempre hay que exagerar un poco las cosas, ¿no? Se dio galardón porque en esta zona amarilla, en esta zona de minifundios, se realiza una agricultura muy diversificada, y como resultado de eso también, donde hay muy poco uso de insumos. Para lo que aquí llaman porotos, para los porotos un poco se utilizan porque hay algunas afectaciones de algunos hongos, pero no se utilizan prácticamente insumos químicos, no se utilizan abonos químicos, resultado precisamente de esa extrema diversificación. Es una zona muy diversificada, mayor diversificación, menos necesidad de insumos químicos, porque no necesitas combatir. La diversificación combate las plagas, y la diversificación también facilita un cierto equilibrio edáfico, ¿no? de los nutrientes del suelo, y porque están explotadas por población indígena, y porque utilizaremos lo de técnicas ancestrales, ¿no? Técnicas ancestrales, variedades ancestrales, todo muy ancestral. Un tema bastante interesante, lo centraré, es que quien trabaja el campo es la mujer, y por tanto todo este proceso que hablo de llevar el CIPAM lo va a llevar la mujer. Las mujeres se han empoderado muchísimo en relación precisamente a este papel que tiene sobre la tierra, pero lo que llama la atención es que en principio, bueno, es una sociedad, son economías muy pluriactivas. La mujer asume el rol agrario porque en aquellos momentos, estamos hablando de los 70, los 80, el papel de la agricultura es el que tiene menos valoración social, ¿vale? Luego veremos que la cosa cambia. Me he pasado una... no, pues sí. Esta es la que quería ahora ver. A ver, aquí habría que hablar un poco ligeramente de la historia política y de la historia agraria de la zona. Voy a ser lo más rápidamente posible. De la historia política, bueno, es una zona que tradicionalmente siempre había estado controlada por fundos, ¿eh? La relación que establecían los campesinos con el fundo era un sistema de colonaje, que ahí se llama llanaconaje, es decir, el fundo del hacendado cedía en usufructo unas chacras, unos terrenos a la familia campesina, y a cambio de eso él usufructuaba la fuerza de trabajo campesina prácticamente sin
sin ninguna otro tipo de limitación y sin ningún tipo sin ningún problema, sin ningún pago más, etcétera, etcétera. En determinado momento, esto también va relacionado con una situación muy dura de marginación, no solamente por parte del hacendado, que incluso el hacendado no necesariamente tenía mala fama. Quienes tenían mala fama eran los mestizos que vivían en la ciudad, porque ahí la situación era donde era, incluso esa marginación era muchísimo más violenta. Cuando el campesino indígena tenía que ir en determinado momento a la ciudad, se decía de él de todo, iba aterrorizado, porque en determinado momento le podían agarrar y decir, no, tú ahora te tienes que limpiar o tienes que limpiar toda la calle. O ahora, ¿con qué vienes? Vengo a vender cebollas. Pues un 10% de las cebollas se las queda el municipio. Situaciones así absolutamente salvajes y discriminatorias, ¿no? Como decía, la zona era prácticamente agraria, se pasaba en haciendas, y en determinado momento pasa por el gobierno, establece un par de leyes de reforma agraria, uno en los años 60, otro en los años 70, pero tienen muy poca afectación. Tiene muy poca afectación sobre las haciendas, solamente una hacienda será afectada y ligeramente en realidad, pero sí que rompe, sobre todo la segunda reforma agraria, rompe con el llanaconaje, acaba con el llanaconaje, con esta relación contractual entre hacendado y campesino indígena, y los indígenas ahora serán propietarios de esos espacios, esos terrenos que antes usufructuaban. Que en realidad las reglas del juego no cambian. Simplemente ahora aquello que era tuyo por usufructo y que ellos nunca se habían planteado que no fuesen ya de otro más que de ellos, ahora pasa a ser de propiedad privada y legalizada, ¿no? La cuestión es que al paso de las generaciones hay un crecimiento poblacional notable, esas chacras de esos espacios empiezan a ser insuficientes, porque ahí funciona la división, la herencia divisa, seguida entre los hijos, y la clase ya empieza a no funcionar. Y es cuando empieza a haber esos dos procesos, uno que os había comentado, la pluriactividad, ¿no? La agricultura ya no lo da para todo, pero hay un mercado que reclama la mano de obra de estos campesinos de una manera, no hablaremos de las condiciones, pero hay opciones laborales en el mercado laboral, incluso de inversión, por pequeños negocios, y eso será básicamente trabajo masculino, mientras que la mujer se hará cargo de la chacra, que vuelvo a repetir, está infravalorizada, aunque se da una importancia económica muy importante, porque esos trabajos que encuentran en el mercado laboral, bueno, en situación de crisis, los indígenas son los primeros que pierden esos trabajos, ¿no? Y por tanto, la necesidad de mantener la tierra como un elemento donde agarrarse en situaciones de crisis es esencial, ¿no? Y el otro proceso que se da es que esas tierras ya no generan excedentes, o muchos excedentes. Y es cuando empieza realmente a ser ancestral la tierra, porque hasta ese momento no era ancestral. Si la ancestralidad era esa diversificación, esa multiplicación de variedades de poroto, de patata o de maíz, resulta que antes no lo era. Lo que producían era básicamente porotos de variedades comerciales, maíz de variedad comercial, porque los excedentes se vendían y punto. Pero ahora, al hacerse tan pequeño, o sea, al hacer chacras tan pequeñas, ya no es útil la comercialización y lo que se empieza a producir es para el autoconsumo. Entonces, claro, el mercado reclama cierta homogeneidad, porque si no la cosa no funciona bien, pero el autoconsumo reclama variedad. Y es cuando empieza el proceso de diversificación. Es cierto, ellos lo repiten continuamente, que van recuperando variedades que a lo mejor se habían perdido o se medio habían perdido, pero sobre todo lo que van a hacer es introducir variedades que no existían y productos que no existían, entre otras cosas porque ahí se nota muchísimo el cambio climático, y ese nivel estamos hablando que va de los 3.200 a los 3.800, 3.600 aproximadamente,
se está notando mucho. Entonces, por ejemplo, la última vez que fui fue hace 2 años, el año pasado no fui, y me encontré por un lado, esto desapareció, bueno, que habían determinados productos que antes no se producían allá y que los estaban produciendo, ¿no? O determinadas variedades que antes no se producían y se estaban produciendo. Y no era ancestralidad, simplemente eran de zonas más tropicales que les estaban llegando y les estaban produciendo allá. Bueno, volvemos otra vez con el tema de las haciendas. Como decía, no habían afectado las reformas agrarias sustancialmente, pero sí que se generó una especie de reforma agraria privada, un término que hay que agarrar con pinzas. ¿Qué es lo que sucedió? Allá las haciendas había como de 2 tipos. Había unas haciendas tradicionales, de hacendados que vivían en Quito, que no le daban ninguna importancia, simplemente les generaba algunos ingresos y cada vez menos. Eran haciendas que se habían dedicado normalmente a la producción de grano, pero cuando ya pierden el acceso a esa mano de obra gratuita que tenían, porque le llaman con AG baja, se hunde. Entonces lo que hacen es dedicarlo a pasto o dedicarlo a forestal de eucalipto, que necesita mucha menos mano de obra. Y por otra parte hay algunos hacendados que sí hacen una apuesta por modernizar. ¿Qué pasa? Que de repente los primeros, si tú les querías comprar un terreno o un trocito de terreno, pues encantados de venderlo, no les generaba muchísimo más ingresos en la hacienda. Y los otros, los modernizadores, la modernización agraria también genera espacios marginales, espacios donde todo se concentra en aquellas tierras que son más adaptables, por ejemplo, a la tecnificación, las más planas, las que están más cerca del agua, de un acueducto, etcétera, etcétera. Y lo otro queda marginal. Pues con todas estas tierras marginales se generó un mercado de tierras, donde los campesinos iban comprando tierras poco a poco a las haciendas, ¿no? Les costaba, obviamente sí, pero tenían esa cierta capacidad. Entonces, el objetivo de las familias era multiplicar la chacra que tenían, tanto como hijos tenían, para poder, a la hora de poder repartir para tener más o menos lo mismo que tienen ellos, ¿no? Esa era un poco la lógica que funcionaba. Y esto era posible porque el precio del suelo se establecía en base a la economía local. Vuelvo a decir, con ciertas complicaciones, pero más o menos funcionaba. Hay un determinado momento en el que Cotacachi llegó a tener un cierto reconocimiento internacional porque consigue tener un alcalde indígena, establece presupuestos participativos, lo cual en aquel momento es absolutamente llamativo, y una de las políticas de este nuevo gobierno es convertir Cotacachi en una zona de atracción turística, ¿no? Hay un turismo urbano centrado en la tabarastería, son trabajos de cuero y son reconocidos por ello, la cocina también, y ahí trabajan con la población indígena, sobre todo con el UNORCAP, turismo rural comunitario. Esto después genera conflictos entre la municipalidad y ellos, sobre todo alrededor de Salaguito que hay allá, Huicocha, que la población indígena de UNORCAP dirá que eso lo tienen que gestionar ellos, y el municipio dice que no, que eso se gestiona de forma privada porque hay los intereses de la zona urbana. Pero bueno, eso ahora no nos interesará mucho. Lo que sucede en esos momentos es que al albur del turismo convencional va a aparecer una nueva forma de turismo. Va a hacer un efecto llamada con un fenómeno que se suele llamar la lifestyle migration o turismo residencial. A mí me gusta mucho el término de turismo residencial porque es un oxímoron, es una contradicción en sí mismo. O eres residente o eres turista, ¿no? Pero es que realmente es una situación compleja. Estamos hablando de población que vaya a vivir, por lo tanto son residentes, pero nunca dejan de ser una comunidad ajena, y que por tanto el uso que hace del territorio es un uso turístico, ¿no?
¿no? Y por eso la gracia de utilizar este concepto que en principio es contradictorio y un poco extraño, ¿no? ¿Quiénes son los turistas residenciales? Pues son norteamericanos. Hay los norteamericanos, muchos de ellos cuando se jubilan los salarios les bajan notablemente, y hay una tendencia desde los años 50, desde los años 40, a ir a residir, a pasar la jubilación ya al final, digamos la recta final de la vida, fuera de su lugar de origen o de donde vivían hasta ese momento, en zonas más asequibles, donde la tierra es más asequible, el precio del suelo es más asequible, todo es más asequible. Empezaron con el sur de los Estados Unidos, con la Florida, esa imagen que sale muchas veces en las películas de los jubilados en la Florida, en Miami y tal, pues es esa imagen. ¿Qué pasa? Que esta gente, en el momento en que llegan a un determinado lugar, empiezan a disparar este proceso que ahora explicaré, es el proceso inflacionario de la tierra. Por tanto, en determinado momento el precio de la Florida ya se dispara por encima de la capacidad adquisitiva de estos jubilados. Entonces, bueno, vamos un poquito más para el sur, o nos vamos a las islas del Caribe, nos vamos a México, pasa lo mismo, nos vamos a Centroamérica, pasa lo mismo, entramos en Sudamérica. Y en Sudamérica entrarán, una de las zonas por las que entrarán será Ecuador, también por Brasil, Colombia se lo saltan, porque en aquellos momentos la situación es el miedo, ¿no?, que da la inestabilidad política. Y bueno, y una de las zonas donde detectan o se detectan que podría ser interesante es Cotacachi, porque es una cosa como muy artesanal, ¿eh? Un turista, tengo el nombre, quiero decir, que se llama Scott, un turista llega allá y dice, esto es perfecto para los jubilados, ¿no? Una temperatura envidiable, una temperatura todo el año muy buena, muy cerca o relativamente cerca de la capital y del nuevo aeropuerto. La comunicación se hace por la principal vía, la principal carretera viaria de 3 horas estás en el aeropuerto, 2 horas y media. Un sistema público y privado de sanidad bastante aceptable, es una de las cosas que en la época de Correa se mejora notablemente, que también es una cosa que ellos buscan mucho. Y a partir de allá he entrado en una página web que se llama International Living, que es donde los norteamericanos van a mirar dónde pueden irse a jubilar. Y es una página web donde muestra lugares y donde se generan, que eso es muy importante en estos ámbitos, se generan espacios de conversación, foros. Yo querría ir allá, pero ¿qué tal? Yo he estado allá, yo vivo allá, aquí está muy bien, esto está muy mal, no sé qué, no sé cuántos, tal, cual. ¿Cuáles son los precios? Pam. Al principio empieza a ser una acción muy artesanal, lo hace este señor Scott con otro de la... Bueno, no es de Cotacacheño, pero bien Cotacachi, compran unos terrenitos y hablan con un arquitecto que empiezan a hacerles modelos, diseños como ese que hay abajo en la izquierda, ¿no? Muy bonitos, muy... Luego la cosa ya se hará más industrial y eran terrenitos pues de 500, 600, 700 metros cuadrados. Se hará más industrial a partir de condominios muy grandes, donde cada unidad pues tendrá casas de 150 o 200 metros cuadrados sobre un espacio de 1000, 1500 que se dedican todo a jardín, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que empieza a incrementarse el precio del suelo. Y aquel mercado que habíamos visto de tierras por el que los campesinos habían conseguido incrementar la frontera agraria en detrimento de las haciendas, ¡pum!, desaparece. Porque ya los precios ahora están por encima de la capacidad adquisitiva de los campesinos y de cualquiera. Aquí hay algunos ejemplos. El avalúo municipal, que es el avalúo que se establece simplemente para marcar impuestos, era lo que marcaba y lo que establecía el precio del suelo hasta ese momento. Entonces ahí vemos tamaño, lo miro aquí porque con las gafas de lectura, el avalúo municipal y el precio de venta en aquellos momentos, estamos hablando del 2014, ¿vale? Ya hace unos añitos, pero bueno, porque ahora las cosas han cambiado un poco y la cosa se ha estabilizado.
creció un poquito más, pero luego se estabilizó. Vemos que en algunos casos es una auténtica exageración, ¿no? Se triplica, se cuatriplica, el segundo, por ejemplo, se triplica, pero el primero se dispara absolutamente, ¿no? Se vende un espacio para uno de esos condominios. Pero a mí lo que me interesa es el tercero o el cuarto. Fíjense, son de 300 metros cuadrados y también se triplica, se cuatriplica el precio. 300 metros cuadrados, no va a ver ningún turista que lo vaya a comprar, porque hemos dicho que el modelo de unidad familiar de estos turistas residenciales necesita al menos 1.000-1.500 metros cuadrados, y que ahora además se hace en condominios porque es más seguro, no sé qué, no sé cuánto. Pero es igual, la cuestión es que se ha generado ese efecto contagio, que es cómo funciona esto. Allá llegaron unos 700 parejas, por parejas, cuando alguien muere normalmente el otro vuelve a su lugar de origen, un poco así, y ya sobre el 2014 ya se estabilizaron, hay 700, 720, 700, no, se estabilizó. Tierras de las haciendas dispuestas a venderse para cualquiera, hay muchísimos más de los que podrían ocupar esas 700 parejas. Hay tierras sobradas para incrementar la frontera agraria campesina, hay tierras sobradas para cubrir las necesidades de los turistas residenciales. El tema es que en el momento en que A compra las tierras por el doble o por el triple de lo que vale, de lo que establece el avalúo municipal, B, C, D y F también lo triplica, aunque no lo vaya a vender, aunque no lo venda nunca. Y de hecho, muchas veces yo lo que detecté es que no tenía ningún interés en vender. O sea, en el momento en que mis tierras, que antes valían 1.000, ahora valen 4.000, me permite ir al banco y conseguir un capital que antes no podía conseguir en forma de préstamo para mis inversiones en, yo qué sé, fabricar zapatos, no sé, en lo que me dedique, ¿no? Por tanto, sin mover esto, mi capital aumenta. Dices, bueno, vale, ahora intenta vender esa chacra o ese espacio de 300 metros cuadrados, no lo vas a conseguir vender, pero mientras no me encuentre en esa circunstancia de vender y encontrar que no hay suficiente mercado, la burbuja se mantiene, y es la burbuja sobre la que yo contabilizo cuál es el dinero que yo tengo. Bueno, y ahora volvemos al SIPAM, no sé cómo voy de tiempo. 5 minutos, voy muy rápido. Entonces, ¿para qué el SIPAM? Son las mujeres las que lo van a reclamar. Primero intentaron entrar en el catálogo de la UNESCO porque era lo que habían oído. Las mujeres forman parte de esta organización, la UNORCAC, pero tienen NIF propio y cada vez, digamos, tienen más capacidad de empoderamiento y son más autónomas. Les dijeron que no, que el catálogo no entraba. Mira que el catálogo entra cualquier cosa, pero les dijeron que eso no, pero les dijeron que fuesen al catálogo de la FAO. Y fueron al catálogo de la FAO, gente muy interesante que trabaja en Quito, les dijeron, sí, vamos a abrir este camino, y eso es lo que se pone. ¿Por qué se ponen con el tema del SIPAM? Pues se pone para intentar, es un plan de entre muchos otros, y voy a ir muy rápido, para frenar todo este proceso que se está dando. Porque claro, aquí pasa una cosa, y dices, bueno, la frontera agraria se nos ha quedado aquí, la frontera agraria campesina, se nos ha quedado aquí, ya no podemos crecer más. Bueno, hasta ahí dirías, tampoco pasa nada. El problema es que no para de crecer la población. Y ahora, digamos, hay posibilidades laborales en la zona para que los hijos no tengan que emigrar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de estos espacios agrarios se reparten entre los hijos ya no con fines agropecuarios, sino para construir su propia casa. Por lo tanto, se está perdiendo. En la medida que yo no puedes incrementar la frontera agraria, la vas perdiendo como resultado de la división de la herencia y de que los hijos los destinan a construirse su nueva vida. Entonces, lo del SIPAM lo que hacen es negociar con el Estado, les dice, queremos hacer un SIPAM, el Estado no tiene ni idea, pero dice, ¿qué tengo que hacer? Si no tengo que hacer nada, sí, solamente tienes que firmar que nosotros nos preocupamos de esto. Y ellos lo hacen durante un periodo de casi 10 años, porque con la pandemia también aquí se cortó, que tenía que haber durado menos, y lo consiguen, y han estado firmando sin ningún tipo de problema. La estrategia es decir, bueno, tú has firmado todo esto, ahora esto es
responsabilidad tuya. Tú has firmado con la FAO que vas a hacer todo lo posible para mantener las características de la chacra andina, que es por lo que te han dado el premio, ¿vale? Forma parte de un paquete de estrategias diferentes, con poco futuro, yo diría, porque está pasando una cosa, bueno, esto con el proceso del SIPAM entraré, y es que lo que está entrando ahora son los invernaderos de la mayor parte de las flores que se consumen en Europa. Por ejemplo, el San Jordi, que es un día muy importante, porque sea mi nombre, sino es un día muy importante en Cataluña, pues el día del libro, el día que se murió Cervantes, el día que se murió mucha gente, coincide ese día que se murió también Shakespeare, se murió también el Inca Garcilaso. Pues es el día del libro, y lo tradicional es regalar a la mujer una flor, una cosa, creo que es muy ñoña y carpetobetónica, pero bueno, la cuestión es que todas las flores vienen de allá, vienen de la zona del sur de Colombia y del norte de Ecuador. Pero ahí no habían entrado en Cotacachi. ¿Por qué no habían entrado? Porque los campesinos no solamente iban comprando tierras, sino que si el hacendado quería vender tierras, estaba obligado primero a ponerlo a disposición, o sea, que el primer vendedor fuese la comunidad. Y si la comunidad decía que no, entonces ya lo podías vender a quien fuese. Con ese mecanismo, esta gente no podía entrar. Pero ahora ya no funciona así. Obviamente el hacendado lo primero que hace es ir a la comunidad y decir: debo vender estas tierras por este precio. ¿Lo queréis comprar? La respuesta es obviamente no, porque no podemos, y ahora sí que están entrando, ¿no? La situación es complicada. También se ha de decir que con ellos, con los invernáculos estos, tienen una relación de amor-odio, porque les genera puestos de trabajo, genera puestos de trabajo relativamente bien pagados para lo que generan otros sectores, ¿no? Pero por otro lado, es un elemento que mantiene el precio del suelo muy elevado, y luego también están aterrorizados porque saben, con toda la lógica del mundo, saben lo que se produce allá, ¿eh? Digamos, toda esta zona de producción de invernáculos, los índices de cánceres son muy elevados. Estamos hablando del uso de fitosanitarios muy potentes en espacios cerrados. No es lo mismo soltar fitosanitarios en espacios abiertos que en un invernadero, ¿no? Y ya con esto ya, bueno, tengo una cosa ya... un poquito la foto anterior que parece que había... Ah, ¿cómo puedo pasar la foto anterior? No, es Mikkel, No, ya dale, no me importa. Pensó que conocía a alguien. No, que ya. Bueno, no, paso, ya con esto acabo. Lo que quiere significar es que el objetivo del SIPAM, de la patrimonialización del espacio agrario, que también tiene otras utilidades, ¿no? Igual que todo este proceso se debe por el turismo, la patrimonialización también tiene un objetivo secundario, dos objetivos secundarios. Uno es atraer turismo, que es un sello que en principio debe tener turismo, y tiene muy claro que es turismo rural y también turismo académico. Ellos ya reciben cada vez más jóvenes estudiantes de universidades ecuatorianas, pero también de universidades norteamericanas, para ver todo esto de la chacra andina. Y luego hay un elemento también muy interesante: el papel cada vez más preponderante de la organización de las mujeres, que tiene un conflicto con la organización madre, que es masculina, un conflicto cada vez más importante, porque se las llama a ellas, se las pide a ellas. Depende mucho del hecho de que gestionan la tierra. Es decir, ellas sabían esta nueva división sexual del trabajo, a ellos les había tocado la tierra, porque la tierra era lo más, el trabajo agrario era lo menos valorado, ¿eh? Pero hay un cambio en el momento en que, bueno, desde el sector académico, desde las organizaciones gubernamentales de desarrollo, desde el sector institucional, se empieza a revalorizar el papel de la agricultura familiar y de la agricultura campesina y de la agricultura diversificada y sostenible. Y de repente ellas, digamos, estaban allá y aquello sube y ellas están arriba. Ellas son las gestoras de estos espacios, y eso es lo que les permitirá empoderarse, estructurarse y ser más reconocida ahora que no los varones. Por tanto, la patrimonialización del SIPAM tiene sus objetivos.
El principal, intentar mantener la chacra andina, el espacio agrario campesino, dentro de una economía pluriactiva. La segunda, atraer nuevo turismo, pero hay esta tercera de la que no hablan, pero que obviamente está ya, que es la de mantener la capacidad de incidencia política de la organización de la mujer. Bueno, y había muchas cosas que dejan en el tintero, pero ya está. Ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo quería hacer un comentario, quería agradecerles a todos y quería partir con algo que sucede en Chile, también viene un poco de la mano de FAO, pero no en el programa CIMA, que tiene que ver con incluir en distintas escuelas rurales también los sabores andinos de otras localidades y de qué manera esa misma transición, en el fondo esta diversificación agroalimentaria en la comida, se puede llevar a una pérdida de ese patrimonio cultural indígena propiamente tal. Por ejemplo, me ha tocado estar en escuelas de lugares muy remotos en la 10ª, donde dicen, cuando a los niños les damos quinoa, no se la comen. Y sus familias vienen a reclamar que por qué les dan eso. Porque ellos no tienen esa cultura aún en sus casas. Entonces quisiera saber por ese lado, de ahí si hay más ejemplos en América de un poco cómo se puede perder estas mismas patrimonializaciones. Y lo quiero llevar también al turismo y al otro. ¿De qué manera esta misma pérdida cultural, pero de fondo, hace que en estas ciudades más grandes como Puerto Varas, porque la gente no elige irse al pueblo a ruralizar, sino que se va en torno a los lugares que son más citadinos o que tienen acceso a mejor colegio, mejor hospital, mejor infraestructura citadina, también te hace perder en el fondo, esa etnicidad. Y si lo llevamos al turismo también, ¿de qué manera el mismo turismo, donde se muestra solo la cara bonita, influye en el fondo en esta visión como errada a la hora de quienes quieren volver a una ruralidad como de una falsa ruralidad? No sé si quiero plantear unas dudas que son por las que vine también a escuchar, y muy agradecida de toda su visión. Muy bien, muy interesante el primer tema es a ver, yo creo que no pasan dos cosas con el tema de esa supuesta pérdida cultural a partir de los alimentos, a partir de los productos que se producen, ¿no? Por un lado, los campesinos siempre han estado cambiando. O sea, la imagen aquella de que esto siempre se ha producido aquí es absolutamente falsa, ¿no? El agricultor actual es una persona que no hace I+D, ¿no? Yo tengo un problema, pues viene el técnico y le dice aplica esta tecnología y se acabó. Pero el campesino, si se caracteriza por algo, es por hacer investigación y esa investigación después difundirla. Y determinadas semillas que se producían en un sitio se producen en otro, ¿no? El desarrollo del maíz, el desarrollo, digamos, no. Entonces no es tan dramático, ¿no? Estos procesos. Yo creo que es cómo se hacen, no el hecho de hacerse. Si son los propios campesinos los que van buscando nuevas formas, aplicando nuevas variedades, etcétera, etcétera, no le veo ningún problema. Otra cosa es que venga de arriba, y digamos, y que sea una estructura, una estrategia, digamos, impuesta. La cosa cambia. Y luego, además, esto, la FAO juega esta situación, va muy relacionado también con el cambio climático, que no es ninguna broma. El cambio climático obliga a reestructurar, ¿no? Por ejemplo, ayer, en esta zona, la parte baja de esta zona, siempre se había producido en una zona papera. Ahora ya no es una zona papera, porque ya hace unos años, 3, 4, 5 años, hubo un hongo, bueno, que acabó con ello. Se mantienen las papas en la parte de arriba, pero la parte de abajo ya no. Pero sin embargo, se produce hay un tubérculo que se llama jicama, que me gusta mucho. Jicama es como una patata grande, tú la ves, la sacan, es una patata, pero cuando la abres es como cristalino. Y el sabor es de fruta, pues es el sabor de una fruta, se come crudo y se utiliza mucho en las ensaladas de fruta, ¿no? La jicama.
Y hace 2 años me pusieron aquello y digo, ¿dónde compraron la jicama? Y no, nosotros las hacemos aquí. ¿Cómo que las hacéis aquí? Siempre se había hecho en zonas tropicales, la estaban produciendo allá. Y continuamente están investigando. También hace 2 años hemos puesto en este trocito unos porotos que nos trajo no sé quién, a ver si funcionaba, y no ha funcionado. Pues con esa información les dice a todo el mundo, no utilicéis esa variedad que no nos ha funcionado, o sí utilicéis esa variedad que no. Y el cambio es continuo, no es para nada dramático. Otra cosa es el lenguaje y el idioma, el lenguaje que se utiliza. O sea, se les ha vendido mucho, durante muchos años, que lo que se vende es la ancestralidad, que lo que se vende es el hecho de que vosotros estáis arraigados en el pasado, y vale, perfecto, nos inventamos el pasado y ya está. Lo que les comentaba, digamos, la producción que hacía esta gente en la época de las haciendas era una producción absolutamente comercial, de variedades comerciales. Tenían su huerto, pero el resto eran variedades comerciales. De hecho, hay una determinada zona que sale en amarillo, y no tendría que salir en amarillo, que son 2 o 3 comunidades que están apartados, un poco apartados, donde por razones ahí han mantenido explotaciones familiares que llegan hasta las 3 hectáreas, que siguen produciendo como producían antes, y no han hecho ese cambio de diversificación. 2 comunidades. O sea, no es una apuesta ideológica, es simplemente el resultado de las necesidades y de los condicionamientos. Pero como te han dicho que lo tuyo es lo de la ancestralidad, pues todo es ancestral, hasta la jicama será ancestral, ¿no? Claro, no han entrado, digamos, en el discurso, y me parece totalmente legítimo, si los occidentales les pedimos ancestralidad, pues oye, ¿entiendes? Juegan con ello perfectamente. Cuando la gracia precisamente es esa capacidad que tienen esos campesinos de adaptarse al cambio climático, que eso ahora es lo que cada vez se valora más. Pero bueno, mientras ya irán haciendo ese cambio en determinado momento, y bueno, pues es lo que hacemos. Con el tema de que estas zonas que tienen más servicios, más urbanas, atraen turistas, y atraen un turismo, y atraen también turistas residenciales, ¿no? Y que eso genera una pérdida de los sectores indígenas, eso es cierto. Y es un problema muy serio, y no solamente a nivel de mundo indígena. Hablaré ahora, pondré un ejemplo que no tiene nada que ver, que es lo que pasa en mi ciudad, Barcelona, que es una ciudad tremendamente turistificada, no se puede vivir ahí ya, por los procesos que eso genera, ¿no? En determinado momento la municipalidad anterior decidió que, bueno, es una estructura de damero, buena parte de la ciudad, crear lo que se llamaban supermanzanas, bueno, que era juntar, digamos, peatonalizar muchas zonas, ¿no? En una zona donde hay un tránsito diario muy importante. Y se dijo, esto va a tener efectos negativos sobre determinada población, y lo está teniendo. ¿Por qué? Porque ahora es muchísimo más apacible muchas de esas calles donde antes había un trasiego de carros y unos ruidos y una contaminación notable, y ahora se ha convertido en paseos. ¿Qué es lo que sucede? Que el precio de los alquileres se ha incrementado muchísimo en estas zonas, favoreciendo procesos de gentrificación. Y ahora precisamente el municipio se ha visto obligado a comprar todo un edificio que había sido comprado por lo que se llama ya unos inversores buitres norteamericanos, para echar a la gente que vive allá y incrementar el precio, pues lo que fuese, ¿no? Hacer unas cuantas arreglos para hacer pisos mucho más confortables y tal, y después poner el precio que quisieran. Eso es lo que pasa en todas partes. O sea, el municipio de Cotacachi, a través de esas estrategias participativas, mejora la ciudad y mejora el cantón. El gobierno de Rafael Correa mejora la sanidad y mejora el acceso viario. Eso en principio es para la población local, pero lo que hace es
procesos de gentrificación, porque atrae, en este caso, a los turistas jubilados norteamericanos, los residentes jubilados norteamericanos, ¿no? Y es un problema con el que es muy difícil luchar. ¿Dejas a las zonas marginadas para que no pase eso, o les intentas mejorar la vida? Pero si intentas mejorar la vida, te puedes encontrar con esa otra... Es un tema de debate que se está dando en toda Europa sobre estos procesos de mejora de servicios y mejora de calidad de vida en determinados barrios, porque después pasa lo que pasa, ¿no? Es bastante conflictivo. Sí, bueno, yo comparando con el caso chileno también, claro, aquí la patrimonialización se ve como un proceso también local por una decisión política en torno a ciertas circunstancias que hay que modificar. Y ahí uno piensa al tiro en la ley Lafkenche, en el caso chileno, que crea la área de los espacios marinos costeros o la área de manejo de recursos bentónicos. Y uno dice, claro, hay una, pero que vienen de procesos etnopolíticos, ¿ya? O sea, movimientos mapuche en particular demandan al Estado cierta ley que les permite a ellos el control del área del borde costero. Pero a la vez, pero la cuestión de solicitar una patrimonialización tiene otras consecuencias que no necesariamente son las mismas que una ley, ¿no? Estoy pensando en el caso particular de la patrimonialización de la ruta del Cochayuyo en Tirúa, ya que es una solicitud de una comunidad que quiere patrimonializar la recolección y la comercialización del alga desde Tirúa Sur a Temuco de una manera particular, tradicional, ¿cierto? Que tiene que ver con el transporte en carreta tirada por bueyes. Y resulta que ese proceso ha generado un conflicto local, porque la mayoría de las familias que van a vender a Temuco ya no lo hacen en carreta, en camioneta, camión. O sea, un poco... Y otras que venden hoy día en mercado internacional, una etnomercancía, venden snack de Cochayuyo, ya con pan a Panamá, Ecuador. Entonces, como la cuestión patrimonial que pareció como un recurso para defender una práctica económica local, ahora parece ser una limitación en torno a otras formas de generar red económica o de mercados locales. Entonces, ¿cuál es el problema qué problemas has visto tú en el caso particular peruano de esta patrimonialización y cuyos efectos que en Chile en particular tiene que ver con los problemas que son la patrimonialización de cuestiones inmateriales? Entonces, la dificultad que es ponerle, como estancar en el tiempo una cuestión tradicional que es casi como una contradicción porque al ser dinámica están constantemente cambiando, y además porque tiene que ver con un precedente que es que la patrimonialización implica la propiedad estatal. O sea, la propiedad es del Estado que otorga que esto le pertenece al Estado, ¿cierto? Y cuáles son las repercusiones posteriores que tienen que ver con, en particular en el caso mapuche, las dificultades que va a tener eso con la exigencia de autonomía política y territorial. Cochayuyo es un alga, Sí, lo Vale, conozco. sí. Ya lo comió. No. Alga parda. Sí, el tema de la patrimonialización es que es muy complejo, pero sobre todo yo creo que hay que verlo como un espacio de lucha, de conflicto, y que es, claro, es que patrimonialización parece que da la sensación de una cosa estática, que se mantiene en el tiempo, etcétera, etcétera, y no hay nada más maleable que la patrimonialización, que aquello patrimonializado, ¿no? Y entonces es muy complejo pues asirlo, ¿no? Aprehenderlo con este tema. Yo lo que he visto es de todo, es de reutilización, inversión, muchísima, hay mucha imaginación, situaciones extremas, que es lo que habíamos hablado, esas comunidades que se dan en Panamá, que conocen también, ¿no? En el lago, no recuerdo el nombre del lago, pero por donde pasa donde pasa el canal, ¿no? Y que es población que desde el primer momento toma, ahora tú vivías allá, no sé cómo vivías en el Darién, y ahora toma, vives allá y se reinventan absolutamente todo.
¿no? Y cuando hablabas con ellos decías, sí, ahora estamos mirando a ver si inventamos alguna comida, a ver qué es lo que hacemos aquí. Bueno, se lo inventan continuamente y ya está. Me parece totalmente legítimo. Vuelvo a repetir, los occidentales buscan eso y eso es totalmente legítimo, de reinventarse y inventarse las cosas, ¿no? Pero sí que en determinados momentos se encuentran con determinados limitantes a dos niveles, que yo creo que lo has planteado tú. A nivel del mercado turístico, es decir, el mercado turístico va a buscar unas cosas, las carretas o la paz, ¿no? Por ejemplo en Amantarí, que vosotros conocéis, hasta hace 2 días no habían motos, ahora está lleno de motos y las motos generan tensión, no generan tensión porque a la gente no le molesta ya que hay ruido, lo que le genera tensión es que a los turistas a lo mejor les molesta, que eso es otra cosa diferente, ¿vale? Entonces, y luego ese papel del Estado, que todo se genera a partir del catálogo yo creo, de patrimonio inmaterial, porque todo esto lo marca mucho UNESCO, ¿no? Cuando se inventa una cosa todo el mundo va detrás. El material es relativamente sencillo. Asegúrame que esas piedras van a estar allá y no se van a derrumbar, ¿no? Es bastante más, los elementos tangibles son, ¿no? Pero me es igual el valor, el significado que le des, que cambien, es igual, pero que las piedras no se caigan. Pero con lo intangible, allá la UNESCO tiene un problema muy serio, porque indiscutiblemente poner una vitrina matas aquello que hay dentro, ¿no? La estrategia, digamos, es que, bueno, lo que pide la UNESCO en buena medida es asegurar que no cambie sustancialmente el significante y le es igual el significado. Es decir, o sea, los bailes tradicionales, pues esto es lo que hemos patrimonializado, pues que se sigan bailando como siempre. Pero el significado, qué papel tenía entonces el baile y qué papel tiene ahora, no tiene absolutamente nada que ver, eso no tiene ningún problema. Es igual, a mí es el envoltorio lo que me interesa, ¿no? Pero el envoltorio también muchas veces tiene que cambiar. Recuerdo que en Quito, bueno, es un barrio de Quito, es un barrio del cantón de Quito en realidad, aunque es una zona rural, tienen una fiesta tradicional, tuvo una propuesta por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de que tuviese el sello de patrimonio cultural del Estado, y cuando vieron los requisitos le dijeron que para nada, ¿qué es eso? Porque el requisito suponía pues ir vestidos con los bailes, con determinada vestimenta y tal, y porque si quiero ir con tejanos, que no me fastidie, pero no, y además os va a venir gente y nos va a fastidiar porque esto tiene una explicación y una funcionalidad determinada, no nos amaré con este tema, ¿no? Y es un elemento de conflicto. Yo solamente acabaré con un ejemplo de otra zona de trabajo, mañana hablaré de ella, y tengo que hablar de ella, de la isla Mantaní, donde estuvieron Francisca y Luis hace poco, en el lago Titicaca. En determinado momento empieza a llegar el turismo, y llega muy poco turismo y queda controlado en muy pocas manos, un porcentaje de la población que son los lancheros, los que llevan y traen a los turistas, se los quedan. Y eso genera mucha tensión a los demás, porque la idea es que todo el mundo se iba a beneficiar. Que si se hubiese repartido no habría dado a nadie, porque en aquel momento le llegaba prácticamente pocos turistas llegaban, ¿no? Lo que piden los lancheros es que todo el mundo se vista con el vestuario tradicional. Y yo creo que el vestuario tradicional no lo habían vestido en la vida, pero bueno. Y obviamente los otros que hicieron, automáticamente los que llevaban un poco de paño se lo quitaron. Y a partir de ese momento todo el mundo llevaba pantalones tejados y camiseta, que había algunos que sí que llevaban pantalones de paño negro, que era lo tradicional y tal. En el momento en que los otros estaban pidiendo eso, automáticamente se cargaron el vestuario patrimonial, ¿no? Ahora se ha recuperado. ¿Por qué? Pues porque ahora ya el turismo llega a un porcentaje muy amplio de la población y ahora sí que hay interés, entonces se ha recuperado, ¿no? Hay que ver el patrimonio como un espacio de conflicto, en el que hay esa lucha entre determinados intereses y determinados objetivos.
pero es complicado. Me gustaría como, o sea, el protagonismo de las organizaciones no es lo pasivo que supone la legislación y la patrimonialización. O sea, las organizaciones hacen lo que quieren con lo que les llega. A mí me tocó trabajar, lo he dicho en varias partes, con el circo tradicional en Chile. ¿Cuál es la forma tradicional de que hay en el mercado? O sea, el circo se reinventa todos los años, es nuevo. Y se patrimonializan no con la finalidad de convertirse en objeto de vestimenta, sino con el objeto de ganar espacio para poder seguir haciendo sus performances. No sus performances, su actuación. Distinguir el circo tradicional de las otras formas de circo tradicional. Entonces, claro, uno podría decir la patrimonialización le podría afectar, visto desde una perspectiva, pero desde la perspectiva de ellos, ya lo están haciendo en Perú, lo quieren llegar a UNESCO y quieren legitimar, digamos, su espacio para protegerlo, no sobre la base del congelador, sino que sobre la base de lo que siempre han sido. Y que no tiene que ver con lo significante, tiene que ver con significado, como invierten la cosa. Pero quería decir eso. Y van a disputar los espacios de otra gente que estaba patrimonializándose. El Merquén intentó, la ayahuasca también, varios productos intentaron ser patrimonializados desde arriba y les negaron, y están en una lucha permanente por intentar controlar las cosas, y a veces les sale bien, a veces mal, y tampoco es que va a quedar quieto ahí, porque al rato va a venir otro que va a decir el Merquén con ají molido, ya no picado y no molido, y van a ir cambiando y van a patrimonializar lo que es la real gana, y una lucha permanente. Es muy interesante con el tema de la patrimonialización de la alimentación. Hay Slow Food, ¿conocen? Sí. Slow Food hace una apuesta por la patrimonialización, aunque son gente muy interesante, pero luego son muy cuadrados, ¿no? Entonces, el queso de no sé qué se produce con tal leche, de tal manera y en tal región. Y cuidadito que si te saltas solo alguno de estos elementos se pierde, cuando tú sabes perfectamente que el campesino ahí utilizaba cualquier leche que le llegase. Si tenía una oveja también la utilizaba, aunque todo fuesen vacas, ¿no? Pero no, tiene que ser así. Entonces recrean un producto que se hacía de muchísimas maneras, se recrean como una es la correcta. Y recuerdo una situación muy ridícula en Nicaragua, en el que era el café de una montaña, no recuerdo cuál, de una montaña, de una comunidad y tal, y entonces era la de ese municipio, y era, ¿cómo era? Ah, sí, era una cooperativa que tenía caficultores de ese municipio y del de al lado, y entonces el problema estaba porque ellos tenían clarísimo que el café, es que no me recuerdo el nombre, pero el café de X era el que se hacía en ese municipio, el municipio de X, y el otro que estaba de aquí a allá, ese café ya no era. Ese café ya no tenía las características organolépticas ni nada que las que se hacían en el municipio. Y eso generaba un problema, porque era una cooperativa en la que había gente de las dos comunidades, de los dos municipios, ¿no? Y esto se da mucho también en muchos productos en Europa, con el concepto de denominación de origen, que se ha ido multiplicando también, que es agarrar, establecer unas normas que los campesinos, los productores antes no tenían en cuenta, ¿no? Es bastante Los salideros de Cahuil están en Cahuil, las salidas de Cahuil están en Cahuil, pero todos los que hacen sal a los alrededores, porque en Cahuil nadie hace sal. Todos son de Barrancas, son de Yuncabel, son de Los Valdivia, son de todos los lugares cercanos. Pero todos le venden a Cahuil, que la ponen en bolsas que dice, ellos mismos le compran la bolsa a Cahuil que dice salinas de Cahuil. No cuesta nada, ¿no? De la sal. La mayoría del aceite italiano es aceite que se produce en España. Los italianos que no tienen capacidad de producir tanto aceite y le ponen el sello propio. Bueno, la palta chilena también. ¿Qué? La palta chilena también. También. Tampoco tiene esa capacidad de producción y se compra muchas veces a Perú. Y se vende como propio. Ya, tenemos que dejarlo hasta acá, lamentablemente. No. Bueno, agradecer a todos los presentadores. Creo que nos dimos cuenta de que montones de procesos, montones de actores, todos superpuestos. Hay que ganarse los fondos. Claramente el turismo es un fenómeno complejo que reconfigura el territorio, es político, es dinámico, y muy agradecido por toda la participación y su presentación. Muchas gracias. Gracias.